Alice Miller llevaba 36 años sobre esta tierra, y muchos de ellos habían tallado líneas más profundas en él de las que permitía su edad. El peso de un viudo descansaba sobre sus hombros, ningún hijo que llevara su nombre, ningún compañero con quien compartir el hogar. La cabaña era su única compañera, sus troncos ennegrecidos por años de tormentas y estaciones. Por la noche, se sentaba junto al fuego, solo, la silla frente a él tan vacía como la otra mitad de su cama. Los que lo conocían en el pueblo hablaban de su tamaño antes que de su carácter. Gigante Miller, lo llamaban, fuerte como un buey, manos como martillos. Pero la verdad de él no residía en su fuerza, sino en su silencio. No iba a la taberna, ni buscaba la risa de los vecinos. Mantenía sus palabras escasas, y su mundo aún más pequeño. Esa tarde, el aire se cerraba alrededor, pesado con olor a bosque y nieve, cuando un sonido golpeó la puerta de la cabaña. No era el viento, ni el traqueteo suelto de las ramas. Era deliberado, unos golpes, secos, apresurados y temblorosos. Alice se detuvo con un tronco en los brazos, alzó la cabeza, cada instinto aguzándose en la quietud. Nadie venía a su puerta después del anochecer, no en invierno, no sin motivo. Bajó el tronco lentamente, se acercó a la puerta y la abrió con mano cautelosa. Allí estaba ella, pequeña como un pájaro, y casi tan frágil. Una niña de no más de 7 años. Su cabello enmarañado y húmedo por la nieve. Sus mejillas, manchadas de rojo por el frío. Llevaba solo un vestido fino, desgarrado en el dobladillo, sus botas tan gastadas que los dedos asomaban, en carne viva. Sus ojos estaban muy abiertos, no por el frío, sino por un miedo que se había asentado más hondo que la escarcha. Lo miró, una sombra gigante en el marco de la puerta, y susurró unas palabras que quedaron suspendidas en el aire como el humo de un fuego que se apaga. Le han pegado a mi mamá. Le duele demasiado. Alice sintió que las palabras golpeaban contra el silencio de su cabaña, haciendo eco en lugares que creía cerrados hacía tiempo. Por un momento, no se movió. Los labios de la niña temblaban, pero no lloró. Ya se le habían acabado las lágrimas. Se mantenía erguida con una dignidad desesperada que ningún niño debería conocer, sosteniéndose como si pudiera evitar que el mundo se hiciera añicos con solo permanecer lo suficientemente quieta. ¿Quién es tu mamá, niña?, preguntó Alice por fin, su voz grave, como el retumbar de la tierra antes de una tormenta. Ella tragó saliva con dificultad, su garganta pequeña y delgada bajo la suciedad que manchaba su piel. Mary Ellen. Mary Ellen Carter. La dejaron en la choza junto al arroyo de Miller. No puede levantarse. Por favor, señor, por favor, ayúdela. Mary Ellen Carter. El nombre tiró de él como una melodía medio olvidada. La había visto 1 o 2 veces en el pueblo, una mujer de rasgos suaves, apagados por el cansancio, sus ojos siempre bajos cuando su marido estaba cerca. Elias Carter se llamaba, ancho de hombros pero rápido con la bebida y más rápido con los puños. Alice había observado una vez cómo Elias le gritaba en la tienda, su mano demasiado cerca de su rostro, y ella se había marchitado como la hierba bajo una bota. Alice había apartado la mirada, como la mayoría de los hombres, no por crueldad, sino por la vieja verdad del oeste. El hogar de otro hombre no era territorio ajeno, ni siquiera cuando era cruel. Sin embargo, oír su nombre ahora en los labios de su hija lo atravesó más hondo que el viento invernal. Se agachó, las tablas del porche crujiendo bajo su peso, para que su gran estatura no asustara a la niña. ¿Cómo te llamas, pequeña?, preguntó. Laura May, susurró ella. Alice vio brillar sus ojos, aunque las lágrimas no cayeron. Estudió los moretones en sus pequeños brazos.
La forma en que se aferraba a la manga desgarrada de su vestido como si pudiera mantenerla a salvo. Algo se endureció en su interior entonces, no una ira ruidosa y ardiente, sino una furia silenciosa que corría más profunda, como fuego escondido en las raíces de un árbol. Entra, le dijo, poniéndose de pie de nuevo. La niña dudó, como si no estuviera segura de poder confiar en un hombre tan grande, tan severo. Pero cuando una ráfaga de viento sopló y casi la derribó, pasó a su lado y entró en el calor. Hallie se ajustó el abrigo y salió a la noche, sus botas abriendo un sendero constante a través de la nieve. El arroyo de Miller quedaba a una milla de distancia, más allá de álamos desnudos que sonaban como huesos. El frío le golpeaba con fuerza el rostro, pero sus pasos nunca vacilaron. No llevaba linterna, confiando en el pálido baño de la luna y en su propia memoria del terreno. La choza apareció a la vista, una ruina combada de troncos y tejas rotas, el humo hacía tiempo desaparecido de su chimenea. Empujó la puerta, la madera gimiendo sobre sus goznes oxidados. Dentro, el aire olía a paja húmeda y whisky rancio. En un rincón, sobre un jergón de harapos, yacía la mujer, Mary Ellen. Incluso en las sombras, sus heridas contaban su historia. Su mejilla estaba hinchada, amoratada, un ojo casi cerrado. Sus labios mostraban la grieta de un puñetazo. Sus brazos mostraban las marcas de un trato brutal, las muñecas en carne viva donde la soga había quemado. Sin embargo, su mirada, cuando se alzó hacia él, no era suplicante. Era orgullosa, firme, como si prefiriera morir en el suelo que pedirle misericordia a otra alma. Hallie se acercó, su sombra llenando la pequeña habitación. La voz de Mary Ellen salió ronca y débil. No debería haber venido. Dirán cosas. Lo arruinarán a usted. Él se arrodilló lentamente, el suelo crujió bajo su peso, y miró su rostro magullado. Que digan, murmuró. Deslizó los brazos bajo ella con una ternura que desmentía su tamaño, levantándola como si no pesara nada en absoluto. Su respiración se entrecortó por el movimiento repentino, pero no protestó. Cerró los ojos, quizás por vergüenza, quizás por la extraña seguridad que sentía en su agarre. La llevó a través de la nieve, su abrigo envuelto alrededor de su delgado cuerpo, su cabeza apoyada contra su pecho. La tormenta pareció suavizar su aullido mientras avanzaban, como si incluso el invierno hiciera una pausa para observarlos. En la cabaña, Laura corrió hacia la puerta, sus pequeñas manos apretadas. Cuando vio a su madre en brazos de Hallie, su rostro se iluminó con un alivio que la hizo parecer años mayor y años más joven al mismo tiempo. Él llevó a Mary Ellen adentro y la tendió con suavidad sobre su propia cama, la única cama de la cabaña. Ella se removió, susurrando débilmente que no podía ocupar su lugar, pero él la acalló con un leve movimiento de cabeza. Laura se subió a la cama junto a su madre, acurrucándose cerca, su cuerpo delgado temblando por la dureza del día. Hallie se acercó al hogar, avivando el fuego, las llamas crepitando con fuerza. Trajo agua, desgarró tela y, con manos rudas pero cuidadosas, comenzó a limpiar las heridas de Mary Ellen. Ella hizo una mueca de dolor, pero no gritó. Trabajó en silencio, del tipo que habla más que las palabras jamás podrían. Cada gesto decía lo que sus labios no decían: estás a salvo aquí, y ninguna mano te golpeará de nuevo. Afuera, la nieve caía más espesa, cubriendo la pradera de blanco. Sin embargo, dentro de esa cabaña, una frágil calidez echaba raíces. La respiración de Laura se suavizó hasta dormirse junto a su madre. Los ojos de Mary Ellen, semicerrados por el cansancio, se posaron una vez en Hallie mientras él se sentaba junto al fuego, sus anchos hombros inclinados hacia adelante, su rostro surcado tanto por la luz del fuego como por algo más profundo. Soledad, quizás,
o el dolor silencioso de un hombre que había cargado con demasiado silencio. Ella quería hablar, darle las gracias, pero el peso de la vergüenza le ataba la lengua. Aún así, por primera vez en años, cerró los ojos con una pequeña medida de paz. Pero la paz era algo frágil en esas tierras. Ya en la taberna del pueblo, la voz de Elias Carter resonaba alta y amarga, arrastrándose sobre el whisky derramado. Contaba a cualquiera que quisiera escuchar que le habían robado a su mujer, que Miller se la había llevado a su cama. Escupía el nombre de Jalis con veneno, jurando recuperar lo que era suyo, hacer sangrar al gigante por haberlo avergonzado. Los hombres refunfuñaban y asentían, ansiosos por el drama, por el escándalo, por una historia que contar durante las largas noches de invierno. De vuelta en la cabaña, Jalis se levantó del fuego, mirando a la madre y a la niña que dormían. Algo se removió en él, algo que no había sentido en años. No deseo, todavía no, sino el pulso crudo de la responsabilidad, de pertenencia. Se acercó a la ventana, apartando la cortina. La pradera se extendía, oscura e infinita. La nieve, apenas iluminada por la luna. En algún lugar ahí afuera, sabía que Elias estaba afilando su ira. La mandíbula de Jalis se tensó. Su mano descansó contra la madera del marco de la ventana, firme como una roca. Había tomado su decisión en el momento en que levantó a Mary Ellen del suelo de tierra de esa choza. Viniera lo que viniera ahora, no la dejaría caer de nuevo. Y así, mientras el viento aullaba y el fuego crepitaba abajo, la cabaña se convirtió en algo más que un refugio del invierno. Se convirtió en un campo de batalla de susurros, un lugar donde el silencio de un hombre se enfrentaría a la furia de otro. Porque afuera, en la oscuridad, las voces ya susurraban que Miller se había llevado a casa a la mujer de otro hombre. Y en pueblos como el suyo, esos susurros podían ser más afilados que cualquier cuchillo. La luz del fuego crepitaba baja dentro de la cabaña, proyectando largas sombras contra las paredes de madera, mientras fuera el mundo estaba sumido en el silencio temprano del invierno. La nieve se acumulaba espesa en los cristales de las ventanas, convirtiendo la pradera en un mar gris blanquecino sin fin. Dentro de ese circo,